al tema número 2, sí, estoy buscando, primero me han enviado ya del primer tema para que ustedes vayan avanzando. ¿Por qué no los envié? Porque quería que se sigan enfocando en mis probabilidades mías, que ya lo acabo de terminar, ¿ya? Y ahora sí puedo enviar para que se enfoquen ya. Sí, clarito. Ok. Buenas tardes, buenos días, docente, buenos días, compañeros. Continuando con la exposición que quedó pendiente, en esta ocasión les voy a hablar sobre la distribución de Poisson. Para empezar, para el estudio de distintas variables al mismo tiempo, en matemáticas se usa las distribuciones. En el cálculo de probabilidades se utiliza la distribución de Poisson, a partir de la cual es posible conocer la probabilidad tan solo con saber los eventos y su frecuencia. Esta distribución es utilizada para calcular probabilidades de que ocurra un evento en un periodo concreto, normalmente de tiempo o espacio, teniendo multitud de aplicaciones en la vida cotidiana. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria, que representa el número de resultados que suceden durante un evento de tiempo dado o alguna región específica, recibe el nombre de distribución de Poisson, con el parámetro de lambda. Ahora, ¿qué es la distribución de Poisson? Es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un periodo determinado, como ya lo había mencionado. Es decir, es una distribución de probabilidad discreta en la que solo es necesario conocer los eventos y cuál es su frecuencia de ocurrencia para poder conocer la probabilidad de que ocurran. ¿Cómo saber si una distribución es de Poisson? La variable discreta X es el número de ocurrencias de un evento durante un intervalo determinado, de tiempo o espacio. Las ocurrencias deben ser aleatorias y no tener ningún factor que favorezca unas ocurrencias en favor de otras. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo que se emplee. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene la distribución de Poisson? En la vida real se utiliza la distribución de Poisson para hacer cálculos de probabilidades, donde se requiere contar el número de veces que se produce un suceso aleatorio durante un periodo determinado de tiempo, o también de distancia, área u otros parámetros. Es especialmente útil para calcular probabilidades muy pequeñas o sucesos que tienen pocas posibilidades de producirse. Siguiente diapositiva. A continuación les mostraré un pequeño caso práctico de la distribución de Poisson. Tenemos entendido que lambda, que es el símbolo como una Y invertida, representa la media o promedio de éxitos por una unidad de tiempo. Y la X, el número de éxitos que suceden. Tenemos la función de probabilidad, que es P de X, es igual a Euler elevado a menos lambda por lambda elevado a la X sobre X factorial. Sabemos que Euler tiene un valor trascendental que vale aproximadamente 2.7182. Y a continuación el caso práctico dice: en un banco, un asesor comercial atiende un promedio a 3 personas por hora. ¿Cuál es la probabilidad que en la siguiente hora atienda solamente a 2 personas? Tenemos los siguientes datos. Lambda es igual a 3 y X, que es el número de éxitos que sucede, son 2. Abajo se aplica la función de probabilidad, que es P de X, Euler elevado a la menos lambda, se traspasan los datos, se reemplazan. Quedaría P de X igual a 2, que es igual a Euler elevado a la menos 3, que es el valor de lambda, por 3 elevado a la 2 sobre 2 factorial. Es igual al valor de Euler, que es 2.7182 elevado a la menos 3 por 9 sobre 2 por 1, que es 2 factorial. Ahora, 2.7182 por elevado a la menos 3 nos da 0.0498 por 9 sobre 2, que es el resultado 2 por 1. La multiplicación de arriba nos queda 0.4482 sobre 2,
y como resultado tendríamos 0.2241. Entonces eso nos quiere decir, convirtiéndolo a un porcentaje, que la probabilidad de que en la siguiente hora atienda solamente 2 personas sería del 22.41%. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición sobre la distribución de Poisson, sabemos que es aquella en donde Px es la probabilidad de un cierto número de aciertos, ¿no? Y el símbolo de H inversa, que viene siendo mu, es el número esperado de aciertos basados en datos históricos. E es el logaritmo natural aproximadamente igual a 2.718 y X es el número de aciertos por unidad, generalmente por unidad de tiempo, como dice aquí. Para usar esta distribución se dice que se deben cumplir ciertas suposiciones, como de que la probabilidad de éxito mu no cambia entre los intervalos y tampoco no puede haber éxito simultáneo en el intervalo. Y finalmente, la probabilidad de éxito entre los intervalos es independiente, asumiendo la misma distribución binomial. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bueno, en cierto modo se puede pensar en la distribución de Poisson como una forma inteligente de convertir una variable aleatoria continua, generalmente el tiempo, en una variable aleatoria discreta al dividir el tiempo en intervalos independientes discretos. Esta forma de pensar sobre Poisson nos ayuda a comprender por qué se puede utilizar para estimar la probabilidad de una variable aleatoria discreta a partir de una distribución binomial. Poisson pregunta la probabilidad de un cierto número de respuestas correctas durante un periodo de tiempo, mientras que binomial pregunta la probabilidad de un cierto número de respuestas correctas dado un cierto número de intentos. Eso ha sido todo de nuestra parte. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias. Muy bien, antes de que retiren sus diapositivas, sí. La pregunta al grupo es, ¿y qué pasó con Gutiérrez Cedillo Israel? ¿Está en su grupo o no está en su grupo? A ver, estoy hablando con el grupo, ¿sí? Sí, docente, él está en el grupo, como ¿Y un qué grupo que pasó? no está, pero no se llegó a reportar. Y ¿Qué parece ser que significa tampoco, no se llegó a reportar? ¿Qué significa no se llegó a reportar? bueno, cada que hacíamos reuniones para realizar el trabajo, no escribía. Parecía que tenía malogrado su teléfono y al parecer tampoco hoy asistió a clases. Ah, ya. Entonces, él no participó ahí en el trabajo que ustedes han presentado. No, docente. Ya, muy bien. Eso queríamos saber porque hay que tomarle apuntes. Israel Gutiérrez Cedillo, ¿está en sala? Gutiérrez Cedillo está en sala, sí. No está en sala. Muy bien. Si está en sala, por favor, conteste, sí. No está, ya está. Muy bien, entonces, antes de que sus compañeros retiren sus diapositivas, antes de eso, si hubiera alguna consulta, si hubiera alguna inquietud, si hubiera alguna pregunta, ¿no es cierto? La sala está abierta, alguna duda, ¿no? Sí. Aparentemente no hay preguntas, no hay inquietudes, no hay dudas, ¿sí? Y al grupo le tengo que pedir que nos muestre si ya están sus
ejercicios propuestos. A ver, muéstranos. Ahí está, vamos a darle una miradita nomás rápida. El primer ejercicio dice 2 lanzamientos de un dado equilibrado. Un experimento consiste en lanzar y dice listar los resultados del experimento y determinar el valor de variable aleatoria, encontrar la distribución de probabilidades, identifica la probabilidad de tener uno al lanzar 2 dados, pero ese no es Poisson. Ese no es Poisson. El segundo ejercicio dice, considere las ventas de automóviles de una agencia de auto durante los últimos 300 días de operación. Los datos de venta se muestran en la siguiente tabla. Calcular el valor esperado del número de autos que se ven. Valor esperado, bueno, es la parte que hemos dejado ahí. Calcular la varianza de edición estándar. Pero ese segundo ejercicio es de valor esperado de las que yo he dejado ahí. De Poisson todavía no veo ni una exactamente como lo han dicho ustedes. Tercero, en la ciudad hay 3 accidentes de automóviles cada hora. ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente hora sean? Ya, ese es Poisson, la tercera. La cuarta, al momento de lanzar 3 monedas al aire obtenemos las siguientes funciones de probabilidad de variable aleatoria cada, donde se busca obtener el estado de la variable aleatoria igual que el porcentaje que se obtengan los posibles resultados. Tampoco es Poisson, sí es binomial. Los que no son Poisson están siendo binomiales, ¿ya? El quinto, la demanda semanal de taladros en cierto local comercial sigue una distribución de probabilidades y nos dan ahí. Cada taladro vendría a originar una ganancia de tanto, pero los que no se venden originan una esto. ¿Cuántos taladros convendría disponer en stock para maximizar el beneficio semanal esperado? Es un valor esperado, ¿sí? Esa es la 5. Ya está, solamente hay un ejercicio neto de lo que ustedes han dicho, ¿no es cierto? Neto de llamémosles distribución de Poisson. El resto son binomiales y el resto son valores esperados. Pero lo vamos a dejar ahí porque se han explicado los binomiales, se han explicado el valor esperado, para eso es que quedamos en que ustedes tenían que preguntar, ¿sí? Quería saber si no han hecho de otras formas, porque no pueden ustedes responderlo. Se supone que ellos ya lo tienen resuelto, ¿sí? Entonces, cualquier cosa tienen que conversar con ellos para que les orienten, ya que aquí no quieren ustedes preguntar. Gracias, grupo, y yo quisiera solamente aclarar ahí en tu ejemplo. Pon tu ejemplo 3, ¿sí? Tu ejemplo que ha mostrado, el único que ha mostrado el ejemplo es el expositor anterior, ¿sí? Después nadie se ha hecho ejemplos, ¿sí? Hay un ejemplo ahí, a ese ejemplo, ahí nomás. Ponle en modo presentación para que lo vean sus compañeros. Ya está. Miren el ejemplo lo que dice, y está bien hecho por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Está bien resuelto. Dice, en un banco, un asesor comercial atiende en promedio a 3 personas por hora. Dice, ¿cuál es la probabilidad que en la siguiente hora atienda solamente a 2 personas? ¿Correcto? Yo voy a ser bien simple y decirles, cuando se trabajó la distribución binomial, cuando ustedes identifican este binomial, tienen que identificar 2 parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? El n y el p. No te vayas a olvidar. Entonces, en los casos siempre decir dónde está el n y dónde está el p. Eso es cuando tú vas a trabajar con binomial, ¿ya? Porque son 2 parámetros que siempre hay que tratar de identificarlos, o en todo caso, la posibilidad de encontrarlos, ¿sí? Muy bien. Pero cuando trabajas Poisson, lo que tú tienes que saber encontrar ahí es el lambda, que lo dijo su compañero. ¿Pero qué es el lambda? Y aquí lo dice en esta primera diapositiva, en esta diapositiva. Dice, lambda es el promedio o la media de éxitos por unidad de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que tratar de identificar. En Poisson tienes que saber ubicar el lambda. No te vayas a olvidar Sala, ¿sí? Porque no quieren consultar ustedes, pero lógico, yo asumo que lo han leído acá y ya lo están entendiendo, ¿no? Las 2 distribuciones anteriores y las que vienen siempre se definen las variables aleatorias, o sea, los valores resultantes que pueden ocurrir en el ensayo, en el experimento. Eso se llaman variables aleatorias, ¿sí? Muy bien. Entonces, y lo único que tenemos que identificar es que en este tipo de casos estamos hablando de variables aleatorias de tipo discreto, sea binomial o sea Poisson.
Pero ¿cómo sé que uno es binomial el caso y el otro es Poisson? ¿Y cómo yo lo leo y digo, este es binomial, este es Poisson y rapidito? ¿Ah? Por lo que nos han dicho sus compañeros, y acá nos han dicho de dos modos, mejor dicho, han sacado cada compañero aisladamente, no lo han hecho una sola literatura, de cualquier autor y han dado dos definiciones que en el fondo es lo mismo. ¿Sí? ¿Cuándo digo que un evento es binomial? Ya lo hemos identificado varias veces. Cuando el ensayo, el fenómeno que vas a estudiar, solamente tiene dos posibilidades de ocurrir. O es positivo o es negativo, o es blanco o es negro, o va a ocurrir o no va a ocurrir. No te vayas a olvidar que así es binomial. Pero ¿cuándo es Poisson? Entonces Poisson es cuando el evento que va a ocurrir se genera en unidades de medida. Se genera en unidades de medida. El evento que va a ocurrir, el evento que te vas a interesar, el evento que va a ser de análisis se genera en unidades de medida. Y las dos definiciones lo ha dicho. Por eso que su parámetro de Poisson es lambda. Y mira lo que dice, es el promedio de esas ocurrencias o unidades de medida, pero por unidad de tiempo, en este caso si es tiempo. Puede ser unidad de volumen, puede ser unidad de longitud, puede ser unidad de, no sé, de otra medida, ¿no? ¿Cierto? De capacidad a lo mejor, ¿no? Litros, por ejemplo. Entonces, ese es lambda, pero es el promedio. No es 1 ni 2, es el promedio de la ocurrencia. Y se genera con esta función que está definida ahí. Ellos tampoco han hecho tablas de la distribución de Poisson. ¿Sí? Es una lástima que no se estén interesando por aprender lo sencillo. Eso es lo más básico. Eso es lo más básico que hemos pedido, es lo que hacen ahora en los colegios, ¿no es cierto? ¿Qué es más los llamémosles los tecnológicos, güey? Eso es lo básico, ¿no? Eso les enseñan así. A mí me hubiera gustado que ustedes, ya que están en superior, pues digan, bueno, cuando se trata de tablas, se entra en la web, ustedes se encuentran en la web, las tablas ahí están, se lee así, se encuentran las probabilidades así. Sencillísimo, porque lo dicen así. Sí, súper sencillo. Pero no, ni el primer grupo ni el segundo grupo ha leído una tabla. Entonces estoy haciendo lo más elemental posible que debería haber sido la exposición. Muy bien, pero en este ejemplo estoy tratando de recuperar algo que han dicho ellos, ¿no es cierto? Mira, dice, en un banco, el ejemplo, ahora si vamos a lo que yo dije literalmente, cómo está expresada la función, dice, en un banco un asesor comercial atiende en promedio a 3 personas por hora. Si lo leo hasta ahí, mira, el evento es atención en un banco, pero por unidad de medida. ¿Sí? Y además es discreta. ¿Sí? Claro, porque yo puedo atender en un banco a una persona, no puedo atender a ninguna, puedo atender a 2, pero no puedo atender a una persona y media. Entonces es bien simple darse cuenta en qué momento estoy. Esta es discreta, y si tengo una unidad de medida, ya, este es Poisson. Súper sencillo darme cuenta cuando el fenómeno es netamente Poisson. ¿Sí? Porque Poisson también se utiliza para aproximar a la binomial, pero nuestros compañeros no lo han dicho, ¿sí? No lo han dicho. Muy bien. Pero netamente Poisson es así, y ellos han puesto un ejemplo aquí netamente Poisson. Hasta ahí yo tengo que decir es Poisson. Ah, pero si es Poisson, tengo que saber su parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Lambda. ¿Qué es lambda? El promedio de las ocurrencias. ¿En qué unidad de medida está trabajando? Bueno, aquí dice que el asesor atiende en promedio 3, ya está. Lambda es igual a 3, pero sabemos que es 3 personas por hora. Entonces lambda es igual a 3, ¿cómo la ves? Así es las casuísticas para este tipo de distribuciones. Muy bien, pero fue hasta ahí, la lectura fue hasta ahí. Sigue la lectura y pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad que en la siguiente hora atienda solamente a 2 personas? Entonces la ocurrencia es que el valor X, variable aleatoria, sea igual a 2, sabiendo que nos está pidiendo cuál es la posibilidad de que ocurra o que atienda a 2 personas en la siguiente hora. Y ya sabemos que lambda es igual a 3. Y eso es lo que hace en la fórmula su compañero, ¿no? Reemplacen esa fórmula que está
definida ahí. Euler es un valor constante, ya saben, ¿sí? Y lambda es menos lambda, menos 3, porque lambda es igual a 3, ¿sí? Por lambda, que en este caso es 3, a la x, que en este caso es 2, sobre 2 factorial. Y eso es lo que reemplaza, mira, ahí está. ¿Sí? Ahí ya aplica su calculadora, ¿sí? Y desarrolla y encuentra 22.41% que atienda a eso. 2 puntos ahí, que eso, si lo hubiéramos leído con la tabla, nos hubiera dado 22.41%. Rapidísimo, pero lógico, primero teníamos que identificar, eso es muy cierto. Lógico. Punto 2. ¿Qué pasa si yo aquí preguntara, y lo hago con todo el grupo, ¿no es cierto? Y diría, la pregunta diría así: ¿cuál es la probabilidad que en la siguiente media hora, ya no es una hora, sino media hora, atienda solamente a 2 personas? A ver, ¿qué diría el grupo o los que ya escucharon esto? Porque yo puedo poner ese mismo ejemplo, ¿sí? En un examen o en un test para ver si aprendieron Poisson. Si ustedes dirán, esto ya lo han hecho, sí, pero yo ya no estoy diciendo que es una hora, ahora estoy diciendo en media hora. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me dice dónde estaría el cambio? ¿O es lo mismo? Se completaría la hora, ¿cómo? Pero yo quiero media hora nomás. Pues. ¿Cuál es la probabilidad? Repito, la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad que en la siguiente media hora atienda solamente a 2 personas? Entonces, de eso se trata cuando uno ya, llamémosle de la manera muy elemental, porque estamos hablando de manera elemental, ¿sí? No estamos hablando con profesionales, no. Estamos hablando de manera elemental, ¿sí? En la siguiente media hora atienda solamente a 2 personas. El problema no se cambió si no le puse solamente media hora, que no sea una hora. ¿Saben dónde tiene que cambiar? En el valor de lambda, en el promedio, porque ya no es en una hora. El promedio de una hora, ¿cuánto era? 3. En media hora, ¿cuánto sería? 1.5. Entonces, lambda vale 1.5, pero en media hora. Eso es cómo hay que entender este tipo de teorías. Porque esas distribuciones, esos fenómenos se están desarrollando en unidades de medida, ¿sí? En unidades de medida. ¿Ya? Por eso es que uno tiene que manejar los elementos o criterios mínimos de entender estas distribuciones, porque si no, lo vas a tomar como, ¿qué será? Te voy a ponerle así, y lo pasas nada más, ¿no? Lo pasas cuando es tan sencillo, ¿no? Y la ventaja es que su literatura de ellos sí lo dice completito, y las dos partecitas, porque han sacado uno de un autor y el otro ha sacado de otra autora. Inclusive uno ha trabajado que en lugar de ponerle lambda le ha puesto mu, o sea, la media, porque es un promedio, pues, efectivamente. En lugar de poner lambda le ha puesto mu. Pero también lo aclara ahí, lo aclara y lo dice que lambda es igual a mu, ¿sí? O sea, depende de otro autor. Ya. Entonces, eso lo estoy dejando y, por favor, traten de repasarlo así, ¿sí? No hay más que aprender acá, por eso lo hemos dejado como tarea, ¿no? Sí, como dejar tarea. Sus compañeros nomás no están cumpliendo con el rol de los puntitos que dejé ahí básicos, que son o que complementan un poco esto, ¿no? Las tablitas, ¿para qué era? Para complementar. Pero ahora ya no se usa tablas, ya ahorita se usa el Excel. Primero digo un grupo me salga que con el Excel lo saca los valores. Es que el Excel lo bota los valores que están en la tablita, ¿no? Por eso cuando se hace este primer curso, es necesario que cada uno maneje su tabla. Entonces yo, por ejemplo, en la otra unidad voy a decir cada uno se busca su tabla. Puede ser físicamente o puede ser virtualmente también, ¿no? Pero de antemano para los exámenes van a tener que necesitar su tabla en mano, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Si no hubiera ninguna... ¿Sí, escucho? Ajá. Pero no les preguntó a tus compañeros, pues.
Ese es lambda. Claro. Ujú. Exactamente, claro. Por eso son los parámetros que se buscan en la tabla, ¿no es cierto? Los parámetros. Lógico, lógico. Claro, también. Los grados de libertad y, claro, y los alfas o niveles de significancia, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, sí, sí. Se encuentra el valor más directo. Porque la función es un poco más engorrosa. Estas son más sencillas, pues, ¿no? Estas funciones son más sencillas. Pero la chi cuadrado, su función es un poco más engorrosa, ¿no? Se necesita un poquito de... Sí, entonces, o ahí mejor utilizamos las tablas que lo han hecho con un software o un programita y se trabaja mejor, ¿no es cierto? Sí, está bien, está bien. Y por eso yo quería que se trabaje tablas, ¿no? Pero ya los dos primeros grupos no están trabajando tablas. ¿Sí? Muy bien. Y lo vamos a asumir así por ahora, sí, porque no hay tiempo, ¿no? El tiempo nos ha ganado, nos está pasando factura, pero no me preocupa el tiempo, me preocupa de que no dejemos pasar los momentos, ¿sí? Pero lo estamos aclarando, ¿ya? Y está bien que algunos se interesen y puedan aclarar también, ¿ya? Si no hubiera ninguna consulta, entonces, ahora vamos a llamar a otro grupo, ¿sí? Pero ya no nos va a hablar de variables aleatorias discretas, sino nos va a hablar de variables aleatorias continuas, ¿sí? A ver qué pasa ahí, ¿ya? Le agradecemos al grupo entonces, sí, le agradecemos al grupo